Buenas, Buenas, buenas. buenas. ¿Cómo ¿Cómo le está, va? Gustavo? Bien, ¿vos? Todo en orden, todo tranquilo. ¿Usted? Bien, bien, con un poco de frío, a pesar de que hay bastante sol acá en mi terraza, pero me levanté con frío. ¿Cómo está la situación gremial esta semana? No sé, ¿tenés armado algo? Bien, bien. Veo que tenemos un par de cositas. Veo que me estás viendo por la transmisión de la compu, así que esperemos que esté todo en orden al empezar a transmitir. Eh, ¿Me escuchás bien desde acá? Te, te escucho bien, te escucho bien. Perfecto, perfecto. Bueno, nada, vamos a empezar con un poco lo que fue la semana sindical en materia de noticias y podemos ir observando un poco algunas de las cuestiones que fueron saliendo en el portal. Acá veníamos con un plan, vamos a empezar con el segundo plan, que se le compartió la pantalla, y desde acá vamos a, a Estás con un poco de delay, Gus. vamos a seguir viendo un momento porque no me incluyó contando que la CGT y las organizaciones sociales van a realizar una marcha en apoyo al gobierno nacional. Eh, acá voy a requerir de Diego Chan también para que vaya organizando y ordenando un poco esto. Tenemos la antesala de no se van a extender más los mandatos y van a comenzar un periodo de elecciones electorales dentro de la CGT. En la ANSES va a haber un reconocimiento de aportes a las tareas de cuidado. El SATSAI generó un acuerdo con la red intercable sobre licencia por violencia de género. De medios de comunicación, de telecomunicaciones, vamos a estar hablando hoy con el invitado que tenemos, un invitado de lujo, la verdad. Nunca he dicho en la televisión, pero es un lujo, la verdad, contar con Claudio Marín hoy. Así que nada, te doy el pase a vos, Emi, si querés ahondar y profundizar en alguno de estos temas, o si querés también hablar un poco de la antesala de un nuevo contrato social, de la editorial que escribiste para Enfoque Sí, Sindical. no, ahí me parece interesante. Habíamos hablado hace un par de semanas acerca de la situación de la falta de renovación de autoridades dentro de la CGT. Eso había generado en algunos sectores, particularmente en lo que es el espacio del Fresimona, encabezado por Hugo Pablo Moyano y otros dirigentes históricos que encabezaban cierta cruzada contra la hegemonía de los DAER. Esa situación que había estado limitada durante un año y medio de pandemia, de no poder generar una renovación en los sindicatos, prorrogando los mandatos, pareciera que ahora va a tener su fin ahora, en el mes de agosto. Se había prorrogado por 180 días la última vez y el ministro de Trabajo y el Ministerio de Trabajo plantearon que hay que volver a la situación de normalidad electoral, dado que también hay elecciones generales, por lo tanto no habría motivos para que no haya elecciones. Así que eso es un tema que me parece que va a dar bastante que hablar, porque la verdad que la CGT que hoy encabeza los DAER no pareciera, a pesar de su relación o su ligación con el gobierno, expresar lo más dinámico de la clase trabajadora al interior de la CGT. Así que me parece que es un aspecto que va a haber que charlar y me parece que un poco eso también podemos plantear y hablar con el invitado de hoy, que como decías vos, es un invitado de lujo y además sabe bastante sobre la política nacional y regional, no solamente es un militante y un dirigente gremial, sino que también es un militante político. Así que me parece una buena reflexión Sí. esa que veníamos planteando. Ahí Bueno, se te vamos a escucha bien, darle el vos. pase. Excelente, vamos a darle el pase sin mayores preámbulos a Claudio Marín, secretario general adjunto de FOETRA, miembro también de la CTA, ¿no? ¿Estamos bien, Claudio? Estamos perfectos, ¿qué tal? ¿Cómo están Gustavo, Emiliano? Muchas gracias por la invitación, por la No, participación en el programa. La verdad que por la oportunidad de poder dirigirme a los trabajadores y a una audiencia
bueno, es afín, obviamente. Sí. Es afín, ¿no? Un poco la idea es poder, bueno, esto lo sabés mejor vos que nosotros desde la cultura del trabajo, también generar esos espacios donde se puede debatir y hablar de sindicalismo, desde un lugar donde los medios no nos tienen acostumbrados, donde el sindicalismo generalmente es estigmatizado, o es noticia cuando hay un conflicto gremial o hay disturbios, ¿no? Como suelen enmarcarlo desde los medios de comunicación. Así es, estigmatizado, así es como vos, ese es el término, estigmatizado, porque obviamente estigmatizar a los dirigentes gremiales es casi, digamos que casi un deporte, ¿no? Va de suyo. Y esto, claro, se hace siempre desde un sector de clase, se hace siempre desde un interés material puro y concreto. Es ver de qué manera los trabajadores ven obstaculizada su organización. Esto va mucho más allá de los dirigentes. O sea, para las patronales que militan contra lo sindical, el problema no son los dirigentes, el problema son los sindicatos. Las patronales no quieren que existan. Hay patronales que directamente no quieren que existan sindicatos. Ustedes me dirán, no, mentira, de eso no hay. Sí, hay. Hay patronales que pretenden competir con los sindicatos en el sentido de ser ellos los padres de los trabajadores, y decirle, ¿para qué voy a hacer el sindicato si me tenés a mí que te defiendo, no? Bueno, no. Hay cosas insólitas, hay cosas insólitas, pero bueno, esa es la realidad. Sufrimos un ataque permanente. Imagino que no no. debe ser novedad esto del ataque a contexto donde empezaste a militar, y un poco a eso apunta la pregunta. ¿Qué contexto de país te encontró a vos cuando comenzaste la militancia gremial? Ustedes piensen que yo arranco en los 70, muy chiquito, en una relación con mi primo, que en ese momento militaba en el PRT como apoyo logístico, y estoy hablando de los años 70, o sea, mi primer contacto fue ahí, y en realidad mi acercamiento a la militancia tuvo que ver con cuestiones, si se quiere, más de adolescente y personales. Alguna vez se lo comenté, ¿no? Me gustaban mucho las piernas de Carla, la que venía a atender el colegio secundario, el Metruic de Lomas de Zamora, en un colegio muy, muy grande, de 4.000 almas. Bueno, ese fue mi acercamiento, mi primer acercamiento a la militancia. Si dijera que tiene que ver con las necesidades y las privaciones, sería absolutamente mentira. O sea, yo vengo de la clase media y aprendí la lucha de clases desde lo teórico, y de ahí pasé a lo práctico, no fue al revés, digamos. Decir otra cosa sería una mentira. Fue desde ese lugar, y el contexto es el prohibido prohibir, es el Mayo francés, es Cuba, es toda Latinoamérica, es Sartre, es absolutamente toda Latinoamérica resistiendo, con movimientos de todo tipo, donde la lucha armada no está vista, o no estaba vista como puede plantearse hoy. La lucha armada era una obligación, estaba planteado como una obligación para los militantes, y aquellos que no estábamos, porque en la rama del PRT, que fue el PCT después, que yo empecé a militar, no planteaba la vía armada desde la organización gremial, sino sí planteaba la necesidad de la insurrección para la toma del poder. O sea, planteaba el pueblo en armas, no planteaba la visión sustitutiva, si se quiere, y no por eso quiero ser peyorativo, ¿no? No planteaba la visión sustitutiva de acciones ejemplificadoras para que tanto el movimiento obrero como de masas se sumaran a la lucha contra los opresores. No planteaba las zonas liberadas, o sea, no tenía la orientación de lucha armada. Sí, todo el sector, la sección de la Cuarta Internacional de Latinoamérica, el Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, había votado en el Congreso de Uruguay la vía armada como la vía preferencial para Latinoamérica. Así que bueno, estábamos un poco... Yo me arranqué y seguí después remando contra la corriente, ¿no?
Claudio, ¿cómo o por dónde crees que pudiste, digamos, iba a decir sobrevivir, y la verdad que es literal, sobrevivir a lo que fue la dictadura cívico-militar? ¿Qué fue lo que te permitió sobrevivir? Es tal cual como vos lo decís, ¿no? Es sobrevivir. Y además llevar encima también una suerte de culpa por estar vivo, ¿no? Que es algo que ellos se encargaron también de generar, ¿no? Cuando ha habido, tanto en la noche de los lápices como en el Mentruit, en el normal, hubo 7 secuestros de chicos entre el 76 y 77, en el 77, que eran compañeros míos, de los cuales liberaron a uno, como a Pablo en la noche de los lápices. Que era para que contara justamente qué era lo que había sucedido y para que todos nos preguntásemos a nosotros mismos por qué ellos sí y nosotros no, ¿no? Increíble, pero era generar la culpa desde todos los lugares posibles. Y yo milité en el aparato clandestino desde el año 76 hasta el año 81 aproximadamente, donde ya se había debilitado la dictadura. Milité como militante de aparato y ingresé al Comité Central en esos años, en el año 81, en un Comité Central chico de lo que era el PCT y después fue el MAS. El claro. Fundador, digamos, ¿no? Hoy se ha partido en 24 pedazos, pero yo militaba milité con Nahuel Moreno, con Ernesto González, con lo que era la vieja conducción parte de la vieja conducción del PRT. Santucho todavía venía a los locales, venía a los locales, algún curso de materialismo histórico lo escuché de él. Del negro. Claudio, tomo un poco eso que vos decís, ¿no? Que esto de pelear contra la dictadura cívico-militar, y me parece que hubo un escenario, si bien totalmente distinto porque fue elegido por el voto popular, hubo un escenario que te tocó vivir también a todos nosotros, que fue los 4 años de pandemia macrista, ¿no? ¿Cómo analizás la posición de la clase trabajadora y en particular en tu situación, en tu sector, en relación a esa pandemia que tuvimos con el macrismo, esa pandemia neoliberal que vivimos hace muy poco, a pesar de que parece que hace mucho que el macrismo estaba? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo reflexionaste? ¿Cómo desarrollaste tu práctica militar? Vos sabés que la resistencia te crea músculo, ¿no? O sea, nosotros teníamos, durante el macrismo, teníamos 2 marchas por semana. Más o menos. Además, éramos lo mismo. Sí. Y curiosamente, vos sabés que a los militantes que somos absolutamente consecuentes con la resistencia, con dónde tenemos que pararnos, con lo que tenemos que hacer, después no se nos da por decir, este estaba abajo de la cama. Bueno, si se suma, se suma. Si se suma hay que traerlo, ya está. No digo que uno no lo piense, a veces uno lo piensa, pero no actúa políticamente en forma sectaria. No, porque lo que prima es tratar de generar la mayor unidad y juntar la mayor cantidad de fuerza posible porque sabés que esta resistencia al macrismo no terminó acá. Porque si uno piensa que el problema del macrismo es Macri, estamos jodidos. O sea, si uno piensa que el problema del macrismo es Larreta, estamos jodidos, compañeros, estamos muy jodidos. El problema es un sistema perverso que lleva ya 250 años. Digamos, y no ha cambiado, en lo esencial, no ha cambiado nada. O sea, es un sistema absolutamente, no solamente injusto, es un sistema genocida, es un sistema asesino de personas. Excluye y asesina, deja el tendal en toda la humanidad, no solamente en Latinoamérica, no pensemos en África, ¿no? O sea, donde hay 40, 50 años que están regiones enteras que están en guerra y ninguno de nosotros se entera, donde muere gente pero a rolete todos los días. Ese es el sistema. Algunos pensaban que la pandemia podía hacer reflexionar, y no se trata de la reflexión individual, ni siquiera te diría de la reflexión colectiva, para ser más preciso. Se trata de un problema sistémico
Lo único que puede hacer el capitalismo en su esencia es lo que está haciendo, que es dejar afuera a la mayor parte de la humanidad, ¿no? Sí, discúlpame, Gustavo. Consultar si en ese sentido eras optimista o eras pesimista respecto de la discusión. Absolutamente optimista. Bien. Absolutamente optimista. Y además nos tienen que caracterizar el optimismo, no el optimismo boludo, el decir, bueno, las cosas van a andar bien, va a estar todo bárbaro, pero sí saber que tenemos una certeza histórica. El problema es el tiempo. El problema es que cada uno de nosotros piensa en términos de su tiempo, de su vida, de su biología, y los cambios tienen carácter histórico. Uno puede verlos a la distancia. Los cambios verdaderos, ¿no? Los cambios de fondo, solo puede verlos cuando se aleja. Y ese alejamiento cuesta años, y esos años te llevan la vida. Lo importante es poder militar y ser consecuente para que esos cambios se produzcan, ¿no? Esa es la felicidad, digamos, para mí, desde mí. No, clarísimo, clarísimo. Y en relación a la pandemia propiamente dicha, la pandemia sanitaria, en la que estamos sumergidos hace 1 año y medio prácticamente, ¿cómo afectó al sector que representa, Claudio, la pandemia? ¿Con qué cuestiones se tuvieron que encontrar? ¿Con qué tuvieron que ayornarse? ¿Qué pudieron prever? Un poco nos contaba fuera de cámara respecto de que habían firmado el primer convenio de teletrabajo en 2009 recién, mucho más antes que muchos. Antes de que se planteara esto como una tendencia, ¿no? Antes de que esto se planteara, antes de que fuera una cuestión de una nota de color de alguna situación en Estados Unidos. No se olviden que ya antes del 2009, ha habido huelga de teletrabajadores en Estados Unidos. Ha habido medidas de acción, ¿no? Anteriores, ¿no? Pero bueno, acá había 2 temas. Un tema era la conectividad, que era muy cara. O sea, generar conectividad para trabajar desde el domicilio era imposible. Digamos, era absolutamente imposible. O sea, poder utilizar un caño que pudiera llevar toda la información necesaria para cada uno de los trabajadores era mucho más caro que los trabajadores estuvieran en un local y dentro de ese local trabajaran como venía haciendo hasta el momento. Entonces, sin embargo, en el 2009 nosotros empezamos a ver esto de la mano de ese ministerio, del Ministerio de Tomada. Estaban planteando programas para reglamentar las formas de teletrabajo. Así que en ese momento accedió Telecom, no era esta Telecom, no era Telecom Clarín, era Telecom Italia, y accedieron a firmar el primer acuerdo que nos daba la posibilidad como sindicato de comunicarnos a través de los sistemas con los trabajadores, que establecía un régimen de presencialidad mínimo. O sea, era un teletrabajo mixto, donde 3 días se tomaba el servicio en el lugar de trabajo y 2 días en el domicilio, donde se garantizaban los gastos que se pudieran ocasionar, donde había un derecho a la desconexión digital para no invadir horarios, para no invadir privacidad, para no desordenar la vida personal de cada uno. Así que era absolutamente, inclusive algunos aspectos están por encima de la propia ley que con tanto trabajo pudimos llevar a diputados, senadores y hacer la ley, ¿no? Que hoy tiene vigencia, que es la ley de teletrabajo, con las 2 reglamentaciones que sufrió después. Pero en ese sentido vimos, porque trabajamos en la conectividad, yo supongo que tiene que ver no con que seamos genios, ni mucho menos, sino que lo veíamos venir, ¿no? Lo veíamos venir porque todos los medios técnicos y de conectividad apuntaban a eso, y porque, por ejemplo, el sector reparaciones, que es el sector que te toca el timbre y te dice, hola, ¿qué tal? Soy de tal lado y vengo a repararte. Ese sector ya querían que tomara servicio desde el domicilio, o sea, que le mandaran por el celular todo el trabajo y que no fuera al lugar de trabajo, a la oficina, sino que se lo enviara. Y eso generaba una situación donde la vista o el trato con el delegado, con los compañeros, con los problemas cotidianos que arrancan a las 8 de la mañana, arrancan tempranito,
se perdiera. Entonces nosotros veníamos resistiendo eso y en realidad lo seguimos resistiendo hasta el estallar de la pandemia, donde era obvio que siendo además servicio esencial y siendo consciente de que no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros en este momento, en este programa, si no hubiera una conectividad que funcionara en forma más o menos aceptable, teníamos que entrar en la modalidad de trabajo a distancia o de teletrabajo. Así que bueno, en ese momento empezamos a trabajar en la ley. Fue en ese momento que dijimos, bueno, fenómeno, ahora vamos por la ley. Y ahí tuvimos un buen trabajo en diputados y en senadores. Había 21 proyectos, de los cuales la mayoría tenían origen sindical, y llegamos a ponernos de acuerdo todos los sectores en un solo proyecto, que fue el proyecto que en definitiva terminó saliendo. No es todo lo que queremos, tenemos la idea de que, y no es una cuestión paranoica, que las patronales quieren evadir registro de trabajadores y quieren evadir condiciones a través del sistema de teletrabajo. Le viene como anillo al dedo. Piensen ustedes, piensen los que nos están, los y las que nos están escuchando, piensen que se ocultan talleres clandestinos enteros en casas. Miren si no van a poder ahora ocultar un call center diseminado en 1000 casas. En 1000 casas distintas, digamos, ¿no? Y a su vez, claro, la presencialidad para nosotros como movimiento obrero es un elemento muy fuerte, en el caso, sobre todo en el modelo argentino. Ya hay varios escritores que han trabajado el tema, pero bueno, nosotros sabemos que hay que entrar al laburo, afiliarse, hay que hablar con el delegado, y esa capilaridad no la tienen todos los movimientos obreros del mundo, pero tiene que ver con el establecimiento industrial, tiene que ver con, inclusive donde está basada la propia ley, la 23.551, que está basada en el modelo de establecimiento industrial, delegados, comisiones internas, delegados regionales, y este sistema de teletrabajo es como un torpedo en la línea de flotación. Viene a pegarnos un torpedo en la línea de flotación y vamos a tener que generar todos los medios necesarios para lograr que interactuar con nuestros compañeros y compañeras no sea, este sistema no sea un escollo o un impedimento, ¿no? Vamos a tener que imaginar muchísimo y trabajar muchísimo más. Claudio, te llevo al principio de lo que venías planteando en relación a, diste la pauta para charlar sobre la concentración mediática, al menos tuve esa sensación. Ahora la concentración no es solo mediática, sino también que tiene que ver con las telecomunicaciones, ¿no? El control de las redes de internet, ¿no? Son las mismas empresas que controlan los medios gráficos, los medios audiovisuales y también las conexiones remotas. ¿Qué reflexión haces sobre eso? ¿Cómo crees que debería la Argentina abordar el problema de la concentración mediática, básicamente? Mirá, nosotros siempre planteamos desde el sector una división clara entre producción de contenidos y transporte de contenidos. De hecho, en el mundo esta división es la más común. Digamos, aquel que que produce contenidos no puede también transportarlos. No puede ser el dueño del transporte y la distribución de esos contenidos. Acá se da, ni bien asume Macri, veta el aspecto de la ley de medios que garantizaba que ese tipo de concentración no pudiera darse, y en ese momento es que Clarín compra Nextel, ¿se acuerdan? Él dejó de ser a la semana que asume Macri. Lo primero que hace es anula con un decreto y da PAC y se compra Nextel. El primer movimiento fue ese, el segundo fue con una empresa comprar otra, ¿no? Desde una empresa a comprar otra, pero el primer movimiento fue ese. Entonces, nosotros tenemos que garantizar la divisoria entre el transporte de contenidos y el transporte y distribución de contenidos y producción. Eso hay que tenerlo sobre el tapete permanentemente, porque si no se genera una suerte de monopolio reforzado. No es solamente el medio, sino que también cómo vos accedés a esa comunicación. Es muy potente, eso es muy potente.
Y en países centrales, o en países donde el capitalismo tiene otro grado de desarrollo, eso no se da de esa manera, no se permite de esa manera. Acá marchamos necesariamente hacia una red potente, muy capilar, con mucha llegada, con mucha capacidad de transporte, que esté muy controlada por el Estado. Y en algunos lugares, bueno, ustedes saben que la red más grande del país no es de las privadas, es de ARSAT, ¿no? Claro. La red de fibra más grande, el que más invirtió, más desarrolló y hizo tendido de fibra, la propia ARSAT, es el Estado. Entonces, generar desde ahí algo que genere multiplicidad de llegada a los domicilios sin ningún tipo de restricción. Y no es muy difícil, así es muy difícil. ¿Y cómo observás que puede repercutir esta concentración mediática y de servicios en la plenitud, digamos, de una democracia? Cuando hablamos de una democracia con participación, un cambio cultural para enfrentar al neoliberalismo, ¿cómo crees que puede afectar esta monopolización de medios? Y mirá, a ver, vamos a ponerlo, tratemos de ponerlo más en su justo término, porque en algún momento las elecciones se ganaron con tiza y con carbón, ¿no? A ver, uno no puede hacer de esto el modelo, digamos, porque si no es el mono atado y el tigre suelto, digamos, ¿no? Claro, estos muchachos tienen todo y vos tenés un escarbadiente, pero es un buen escarbadiente y vos tenés que pelear con el escarbadiente y está bien que pelees con el escarbadiente. No es así. Nosotros tenemos que aspirar a tener la mayor llegada a través de los medios y la mejor forma de hacer la propaganda que hay que hacer, la propaganda que hay que hacer para que esta cuestión, esta matrix quede develada, para que se pueda correr el velo que genera el monopolio de la información desde la concentración del capital, que es lo que está sucediendo. Claro. O sea, tenemos que intentar por todos los medios saltar esa valla. Ahora, no quiere decir que si no los tenemos, cualquier llegada a la gente sea imposible, porque de hecho, por lo último, que la campaña que hace Axel en provincia no fue una campaña acompañada por los medios, ni mucho menos, y arrasó. Claro. Va a volver a arrasar. ¿No? Pero ¿cómo? Y con tiza y con carbón. Ahora, ¿es esa? No es esa. Hay que tratar de ver cómo generamos. Yo creo que en la medida que nosotros vamos rompiendo el cerco mediático también se debilita. Porque hay un punto donde ellos necesitan algún tipo de credibilidad. Y si traspasan ese punto, todo se cae como un castillo de naipes, ¿no? Yo creo que el imaginario social depende de los medios, compañeros, compañeras, depende de los medios, pero no depende exclusivamente de los medios. Hay una cuestión muy objetiva que en los niveles de sufrimiento, de explotación, las experiencias, esto que estamos haciendo acá, que ayuda a que todo pueda sistematizarse y explicarse en la cabeza de la gente. Esto es lo que tenemos que tratar de hacer. Me parece que las condiciones de existencia terminan desbordando la capacidad de los medios de negarlas. Claro, sí, exactamente. Y te llevo atándolo, si se quiere, de los medios, te llevo a las condiciones económicas de los trabajadores de los telefónicos. ¿Cuál es la situación paritaria actualmente? ¿Qué habían acordado previamente? Y entiendo que se viene un proceso de revisión, ¿no? De lo que se ha discutido. Sí, nosotros discutimos desde el 1 de julio al 30 de junio. Ese es nuestro periodo, ese es nuestro año paritario, nuestro año aniversario. Entonces, toda la cuenta la tenemos que hacer, la hacemos siempre desde ahí. Nosotros cerramos el periodo 2021 con un 44% de corrección. Y ahora estamos discutiendo, ya empezamos a discutir desde el inicio de julio, empezamos a discutir el periodo 21-22. ¿Sí? O sea, ya estamos al borde de un cierre que esté incluido dentro del 21-22.
veníamos cerrando cada 3 meses y revisando cada 3 meses. Estamos intentando hoy cerrar el primer semestre, en un primer semestre. Y tenemos a full la consigna de no perder, ganar sobre la inflación. La idea es ganarle a la inflación por 1000, no solamente porque es lo que nos viene señalando el propio gobierno, ¿no? Porque el propio gobierno dice que los salarios tienen la inflación. Bueno, yo le diría, sosteneme un poco más el saco si me voy a pelear, ¿no? Pero bueno, claro. Pero bueno, pero está bien. Mirá, ya con que lo diga el presidente de la Nación, es un espaldarazo para las paritarias que ustedes seguro que se lo imaginan, ¿no? Sí, pero uno se sienta en la mesa diciendo, pará, el presidente está diciendo que hay que ganarle a la inflación. Y del otro lado también, de decir, che, pero estas empresas vienen ganando un montón. Claro. Vienen ganando mucho. ¿Por qué? Y porque significó esto que hablábamos recién, tanto el teletrabajo como la ampliación de los medios técnicos, y bueno, significó que acá se consume muchísima más conectividad, y eso se paga, por supuesto que se paga. Las compañías no es que están que por la pandemia fueron para atrás, así que nadie nos puede decir, no, perdemos plata, ¿no? Estamos perdiendo dinero. Así que está bueno, la discusión está bien. Nosotros ya tenemos reunión semana que viene en el Ministerio de Trabajo, ya plantamos la posibilidad de una medida de acción directa, está planteada esa posibilidad. Ahí tenemos siempre la contradicción entre las medidas de acción directa afectan el servicio, estamos en pandemia, la gente tiene que comunicar, bueno, lo que nos pasa siempre, ¿no? Siempre. Ahora, también es cierto, chicos, que es muy difícil hacer tortillas y romper algunos huevos, ¿no? Es muy difícil. Claro. No se puede. Te dice, pero ¿por qué cortan acá y no cortan este otro lado que no afectan tanto? Y bueno, ¿qué querés que haga? Es así. Hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque si no, no me dan bola. Bueno, lamentablemente. Esto va a ser así en tanto y en cuanto, lo que decíamos recién, los medios, todos los grandes medios, los tenga el capital y el trabajo ande con un escarbadiente. Sí, hablamos de neoliberalismo, hablamos de paritarias, hablamos de tus inicios en el gremialismo, hablamos del neoliberalismo y hablamos de la pandemia macrista también, ¿no? Dentro de todo. Durante esta semana se descubrió que el gobierno de Mauricio Macri le entregó armas y balas y explosivos a Bolivia para que avance en el golpe militar contra Evo Morales. Digo, eso es concreto de una política regional. Vamos a ver un poco un video de archivo de la TV pública que planteaba lo que decía Macri durante el golpe militar a Bolivia y nos metemos a profundizar un poco la cuestión regional del neoliberalismo durante esta etapa. Si te buenísimo, parece, buenísimo, bárbaro. También vamos a compartir en esta primera edición de Noticias en la televisión pública más sobre esta cuestión y tiene que ver con material de nuestro archivo. Esto sucedía exactamente el 5 de diciembre de 2019, Silvia. Cuando Mauricio Macri respaldaba a Jeanine Áñez, parte del régimen que derrocó con un golpe de Estado a Evo Morales. Como presidente de la República Argentina, valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Yáñez como presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hoy hay un periodo de transición en mi país. Como presidente electo, que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. No tengamos dudas que el camino adoptado por el Congreso de Bolivia es el que restablecerá la paz democrática, respetando la voluntad de los bolivianos. ¿No se le mezcló un discurso como presidente electo, no? Dice, y medio que la tiene que, un par de veces la tiene que arreglar. ¿O me nunca la hace completa. El presidente, el tipo pensó... Claro, pero no es un pedazo de... Era el presidente electo, no, hermano, ya te estaba yendo. Electo que ha sido elegido. Es disparatado, es disparatado.
Claudio, Claro, es de Mel Brooks. Claudio, tomando ese video que obviamente nos causa gracia, pero trágico, ¿no? ¿Qué análisis podés hacer de lo general a lo particular, ¿no? Desde la región y la situación regional a lo que está pasando en Argentina, los procesos populares, las oleadas antipopulares. ¿Qué balance hace del último periodo? Sí, no les quepa duda que las cosas son así, como después se descubren, ¿no? Por ahí hay gente que cree que nosotros tenemos una manía sinárquica, ¿no? De ver todos los sinárquicos y que están de acuerdo. ¿Ustedes se imaginan, además de decir mal el apellido de la mal llamada presidenta de Bolivia, ¿no? ¿Se imaginan la charla y la conversación que podía haber tenido Macri con el... Pero está clarísimo, digamos, ¿no? Que lo que funciona acá y no tiene ni siquiera, o sea, no tiene por qué tener una firma o una planificación, una estrategia como Plan Cóndor. Lo que es vamos a ayudar a los amigos y vamos a mandarle balas para que le metan bala al puerto sin ningún... Sí, mandale 100.000. Así. Es así con esa impunidad. Mandale 100.000, mandale lo que pidan. ¿Cómo no vamos a ayudar? Más bien. Es de esa manera. Es ni siquiera con... ¿Por qué? Porque la estrategia ya está fijada en el país del norte. Porque la estrategia ya está, digamos, la estrategia está marcada, eso sí está sistematizada, eso sí está en documentos. Una es cooptar la justicia. Los documentos de cooptación de la justicia tienen 15 años, no son de ahora. Cooptar la justicia y utilizarla como brazo militar, porque en definitiva te están metiendo en cana. Sí. En definitiva. Y acá, bueno, tenés un golpe, vamos con un golpe. Vamos para adelante con un golpe. Es de esa manera. A mí no me sorprende, y me parece que esto que parece una lumpeneada, o algo de un lumpen, en realidad, claro, decir, mandale un avión con balas, ¿viste? Después vemos qué hacemos. Bueno, en realidad es parte de algo muy, muy orquestado y muy discutido, más allá de las administraciones que pasen en el gran país del norte, más allá que fulano, Trump, estuviera, digamos. No hay cambios, digamos. A como dé hay que recuperar el patio trasero. Claro. ¿Y cómo analizas la situación de la Argentina, Claudio? ¿Cómo analizas la situación del gobierno? ¿Cómo ves al gobierno? Y mirá, bueno, ahí lo que no se puede hacer es estar un día diciendo qué desastre que es esto y otro día exultante porque decir qué bien que la puso Alberto. Hay que tener, claro, lo que no podemos los militantes es permitirnos el lujo de andar, andar haciendo vaivén. Hay que tener claro que hay que bancar, hay que tener en claro que hay que mantener la unidad, hay que tener en claro que hay que generar poder desde el accionar popular. Y el gobierno en eso, el gobierno es un gobierno que no tiene fuerza propia. Es un gobierno de acuerdos. Entonces, cuando es un gobierno de acuerdos, ¿cuál es tu sector, el sector donde vos te apoyás, donde el Poder Ejecutivo se apoya como fuerza propia organizada? Y no, es todo parte del acuerdo, es todo de alguna manera, está mal dicho así, pero es de alguna manera prestado. Entonces, eso se nota en el gobierno. Por más que, ojo, desde los sectores de toda la alianza, están generando todas las muestras y todas las actitudes políticas correctas que tienen que hacer para que no haya fisuras y para que no aparezcan fisuras, y a mí me parece bien, me parece perfecto. Y no vamos a ser los dirigentes sindicales los que arrimemos a la fisura, lo único que nos falta. Nosotros ya tenemos que tener toda la experiencia como para saber que la principal contradicción acá está con la forma de acumulación liberal. Y eso es lo que tenemos que tener en claro y no movernos de ahí. Ese es el problema principal, es el eje de la rueda. Los demás son los rayos. Pero si se rompe alguno funciona, pero si no, estamos jodidos. No podemos ir y venir. Un día estamos enamorados del gobierno y otro día estamos a las puteadas. Esto no va así, no se puede. Sí que se puede. Hay que hacer todo el esfuerzo y pensar
que si no lo que vamos a generar es de más sufrimiento y desgracia para nuestros compañeros y compañeras. Este es un gobierno también que cada vez que quiere avanzar en pos de otorgar derechos al pueblo y en pos de limitar las grandes fortunas de quienes más tienen, es tildado de dictadura, de comunismo. Sin embargo, se empieza a discutir en el mundo un impuesto a las grandes fortunas, a las grandes riquezas. ¿Cómo estás observando ese panorama? Si crees que esto tiene que ser permanente o tiene que ser un impuesto por única vez. ¿Y cómo crees que se puede empezar a dar esto en el mundo? Esto tiene que ser un impuesto que no sea un impuesto realmente. O sea, no un aporte por única vez. Tiene que ser un impuesto. Hay que hacer toda una reforma de carácter tributaria, positivo tributario. No. Así está todo muy ensamblado, está todo muy despelotado. Ahora, hay que tener cómo hacerlo, digamos. Yo me acuerdo en algún momento que se intentó cambiar el régimen impositivo de la tierra improductiva en la provincia de Buenos Aires. Creo que Scioli le duró una semana la discusión. Fue para abajo, ¿no? O sea, ¿no? Hay que generar que el hecho de que la gente se comprometa, de que entienda por qué se hace y que lo vea como necesario. No puede ser la discusión de la militancia, una reforma impositiva, porque ellos utilizan muy bien el imaginario, muy bien dicen más impuestos, ¿ves? Que hay que pagar más impuestos. Y claro, nadie quiere pagar más impuestos. Y vos decís, no, claro, yo pago la BL y me parece una enormidad, y es moneda, y es poco, digamos, es poco, pero claro, como los sueldos están justos y los tipos salen a decir, te van a aumentar los impuestos, agarrate. Generan una resistencia por parte del conjunto. Es la figura del señor feudal aumentándole los impuestos a los siervos de la gleba. ¿No? Bueno, sí. Es esa figura que está en el imaginario, es exacerbarla, pincharla, sí. Para que se genere todos somos el campo, ¿no? Como defendamos que no le cobren la 125, por favor. Claro, era solamente actuar contra el interés de todos, o sea, era decir, me pego un tiro en el pie, después me pego en el otro pie. Bueno, fíjense lo que se logra que es el imaginario. Es cierto que eso no resiste mucho tiempo y que en algún momento eso la gente salta por encima de ese imaginario. Pero bueno, hay entre las relaciones sociales, políticas, económicas que originan determinado imaginario y el cambio de pensamiento de ese imaginario, hay un periodo de tiempo, porque siempre las estructuras ideológicas y las estructuras institucionales son mucho más resistentes que aquellas relaciones de producción que las originan. Y esto en la historia es así. Primero cambia abajo y después cambia arriba. Digamos, los cambios revolucionarios fueron siempre de esa manera. Después hay una relación de retroalimentación entre una cosa y otra que pues, todos la sabemos. Pero uno no puede, y no puede pensar en términos de hoy para mañana. Tiene que pensar en términos de mayor cantidad de tiempo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la tenemos ganada. Lo que tenemos que hacer es militar de la mejor manera, de la forma más eficiente, con perdón de la palabra, de la forma más eficiente posible para no generar frustraciones en nuestros compañeros y compañeras. Sí, porque los militantes tenemos un nivel muy alto de umbral para la frustración, pero no hay, pero ¿para qué andar jodiendo, no? Hay que tratar de que ese nivel de frustración sea menor, digamos, y que cada cosa que hagamos corone con un pequeño triunfo. Donde todos sintamos que militando cambiamos la realidad para mejor, aunque sea ese cambio pequeño. Ese es el alimento que tenemos en la militancia, como lo tienen ustedes, como lo tienen haciendo este programa, ¿no? Exacto. Claudio, y digo, la reflexión global, a mí me parece que hay un debate, ¿no?, en esta pandemia entre capital y trabajo, y que es una oportunidad para los sectores populares y los trabajadores y trabajadoras para
para tratar de conseguir algunas mejoras, no solamente porque está en discusión este impuesto a nivel global que se ejecuta en algunos lugares, también está en discusión la tasa Tobin, también hace muy poco el G20 planteó la necesidad de un impuesto a las multinacionales de un piso del 15%, que generaría 150.000 millones de dólares de recaudación para los estados firmantes. De 139 lo firmaron 131. Digo, hay un debate que se está abriendo en el mundo que puede, si lo sabemos usar, hacer que la balanza venga para nuestro lado. Y en el mismo sentido está el debate de la reducción de la jornada laboral, que también se expresa en esta pandemia como una posibilidad de discutir. ¿Cómo ves eso? Si ves condiciones objetivas para que se haga en la Argentina, al menos porque en el mundo hay experiencia exitosa, pero en la Argentina, ¿cómo crees que eso podría impactar y si tiene chance de poder generarse, ¿no? Ustedes saben que a mí me toca participar en la comisión técnica de la discusión del salario mínimo. Entonces ahí vienen todas las cámaras. Ustedes no saben las cosas que a veces se escuchan en esos lugares. Pero ¿a qué vengo con esto? ¿Por qué lo planteo? Porque yo me imagino, ¿no? Una discusión ahí donde uno le diga, mirá, vamos a trabajar un día menos por semana. Que sería la idea de acortarla. O sea, no sería tanto la idea de acortar la jornada de 8 horas, sino de decir, bueno, en cambio de trabajar una semana, hacer una semana de 48 horas, le restamos el sábado y el viernes, digamos, ¿no? Y se elabora. Bueno, yo me imagino esa discusión. Con esto quiero decir que una cosa es Allende los Mares, o en el norte, y otra cosa es acá. Porque justamente allá discuten lo que discuten, porque acá no se discute lo que discuten allá. Claro, exactamente, digamos, porque el capitalismo es claramente un desarrollo desigual y combinado. Esa cuestión de ese pensamiento común donde dice, ¿por qué no hacemos como hacen en Alemania? Porque acá no somos de Alemania, y Alemania es Alemania, porque nosotros no somos de Alemania, a ver si queda claro. Porque la guita se la llevan de acá, la guita se la llevan de África, la guita se la llevan de América del Sur. Y entonces hay que ver cómo aterrizan las discusiones acá. Hay que ver de qué manera bajan esas discusiones acá. Alguna vez Bustamante, padre, dueño de Telefónica en Argentina, español, nos dijo, el pacto de la Moncloa es para los españoles, no para ustedes. Con ustedes ningún pacto de nada. Tenía 84 años el viejo, ¿no? Era un jodido de aquello. Y nos dijo eso. Claro. Acá no. Dijimos, bueno, veamos cómo se puede, desde una discusión virtuosa con la compañía, mejorar el servicio. Entonces veamos de qué manera trabajan, el gremio trabaja. No, con ustedes no. Eso es para Europa. Acá con ustedes ningún acuerdo. Acá les damos. ¡Tum! Sí. ¿Me entendés lo que activismo al palo? Yo lo que digo, que está muy bien, pero tengamos en cuenta que parece la misma discusión, pero no es la misma discusión porque la situación es opuesta. Digamos. Y seguramente los tipos van a decir, el G20 va a decir, vayamos con el impuesto y lo van a cobrar. El tema es cómo va a aterrizar esto, acá, ¿no? Porque es como sacarle un hueso a un Rottweiler. Díganme ustedes cómo, decime cómo le sacás vos a esta gente, que viene robando desde la colonia. ¿No? Es muy difícil, son cosas disímiles. Es como comparar los aumentos también, en alguna manera, comparar los aumentos de sueldo, digamos, ¿no? O sea, dice, che, sacó el 40, pero cuando agarrás el 40 tenés que mirar cómo es el 40. Cuando agarrás el otro 35 es más que el 40. Hay que ver, digamos. Sí. Hay que verlo. Sí. Y cuando agarras el 40 vas al súper y tenés un 50. Y claro. En una situación inflacionaria, la inflación está hecha para que perdamos. No hay manera. Vos le podés buscar, y de hecho nos rompemos la cabeza buscándole la mejor manera, cómo, si ajustamos gatillos, si no hacemos gatillos, si lo hacemos para... No hay forma. La única forma es que vos te saques un aumento de un saque que sea mayor a toda la inflación que ha venido durante el año. Cosa que no vas a sacar porque tenés que meterle
70% de un saque. Claro. Y ¿por qué? Y porque los salarios concurren a un mercado, y ese mercado está regulado no desde la economía, está regulado desde la política. Entonces vos no vas, por eso esa visión de decir, desde acá de este gremio tomamos la Bastilla, no existe, no hay, no pasa. El salario es una mercancía que concurre al mercado. Y ese mercado está regulado no por la economía, está regulado por una relación de fuerzas entre las clases. Y se refleja en el Estado, se refleja en las cámaras empresarias. Tengo una última pregunta, Emi, si te parece, como para... Dale, sí. O si vos también querés introducir. La verdad que, primero y principal, agradecerte esta hora que ya vamos a ir llegando para poder debatir, charlar, conversar desde este lugar, ¿no? Desde la confianza, desde lo llano con lo que podemos relacionarnos y la profundidad también, ¿no? Con la que podemos abordar todos estos temas que fuimos tocando. Y quería preguntarte, ¿cómo debería ser la unidad sindical o el sindicalismo dentro de un gobierno que pretende ser popular, si tiene que plantear permanentemente el avance o tiene que ser de alguna forma también conciliador con este gobierno porque enfrente hay un neoliberalismo que está agazapado para meter el saque? Esa sería como una última pregunta para... Muy bueno. Sí, muchas gracias. La dejo ahí. Un amigo. Tranquilo, ¿no? Pero claro, pero cuando una cosa... A ver, cuando uno, en vez de tomar fuerza, está retrocediendo, es como decir cuando una cosa deja de ser una cosa y pasa a ser otra, cuando hay un salto de calidad en una evaluación de una situación social y política dada. Es muy difícil. O sea, te vas a equivocar siempre, constantemente te vas a equivocar. O sea, ¿cómo acumular, hasta dónde hay que acumular fuerza? De por sí, nosotros no planteamos lo que tenemos responsabilidad de representación y de gestión cotidiana, donde tenemos que dar la cara todos los días y donde tenemos que revalidar todos los días lo que hacemos. La verdad que nunca vamos a plantear cuanto mejor peor, y nunca vamos a plantear para atrás ni para tomar impulso, ¿no? No lo vamos a plantear nunca, porque sabemos de qué se trata, porque lo vivimos a diario. Ahora, ¿en qué momento vos dejás de ser útil y representativo y pasás a ser funcional para los que no debe serlo? Y es un tema, pero no esto por una cuestión intencional, no porque vos traiciones, no porque vos, no, sino porque vos cuidás la representación que tenés y cuidás a los representados por sobre todas las cosas. Entonces, ahora, ¿en qué momento vos te pasás de cuidadoso? Y es algo que te lo tiene que marcar la gente. Es algo que lo tiene. Y la pandemia, la verdad, que nos quitó capilaridad, nos quitó armas, porque el hecho de poder salir a la calle y ganar la calle, esperemos que ahora que se concrete una gran movida, ¿no? Una gran movida político-sindical, como para que se termine esta discusión. Porque esta discusión se termina cuando ganamos la calle con 1 millón de personas. ¿No? Se acabó. Ese es un imaginario que los deja quietitos por un par de años. Bueno, perfecto, pero esas herramientas nosotros hoy no las tenemos. Y entonces nos han quitado justamente la relación cara a cara, la capilaridad, la movilización, la presencia en los lugares de trabajo permanente de los delegados. Y estamos jodidos. Bastante bien la piloteamos. Bastante bien la piloteamos y tampoco le podemos pedir al gobierno que pelee por nosotros. ¿No? Tampoco podemos decirle, no, que el Estado se encargue aunque vendrían bien algunos aumentos por decreto, porque levantan los aumentos por decreto con cifras únicas, levantan los salarios más bajos. Claro. O sea, nos permiten
achatar un poco la pirámide y después nosotros la volvemos a abrirla, porque dentro de las compañías y del movimiento obrero, la movilidad social tiene que estar regulada por los gremios también. Pues si no, esa es la meritocracia del empresario, el que te dice, y destruye la solidaridad, destruye el compañerismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ahí pasa la cosa. Nos vamos a equivocar y determinar esto que vos estás diciendo, Gustavo. Yo, la verdad, no pude todavía. Clarísimo, Claudio. No me salió. Admiro la sinceridad y te lo agradezco. Claudio, un lujo. Che, ¿dónde podemos seguir viendo la cultura del trabajo, no? ¿Qué día estamos aquí en Metro? Sí. ¿Qué día, estamos los martes de 19:30 a 20. Martes 19:30 a 20. Media horita nada más, no tengo tanta suerte como ustedes, que tienen, tienen un montón. No, pero nosotros humildemente, ¿viste? Tiramos un par de cables y salimos, no es mucho más. Está bueno, pero está bueno, está muy bueno. Los felicito mucho por el espacio, por la forma en que lo llevan, la verdad que está bueno. Gracias, se agradece. Dale. Les mando un lujo. La verdad un lujo. Que lo podemos a todos les dirá lo mismo, ¿verdad? Llevar porque... bueno, no, pero hay algunos lujos que son más lujos que otros. Vale. Claudia, te agradecemos mucho. Bueno, te mandamos un saludo, un abrazo. Un abrazo. Dale. Chao. Chao. Pasaba Claudio. Opa, ahí está, listo. Qué lujo, no, hablando en serio es un lujo, Qué claridad conceptual, un tipo con el que pudimos abordar mucho más que lo sindical, ¿no? Digo, está entrelazado y entramado lo sindical con lo político, con lo económico, con lo geopolítico, con la cultura. Me parece que la selección que armamos de preguntas tenía que ver un poco también con el perfil de Claudio, que es un perfil puramente militante en términos de la concepción política, de su historia incluso. Me parece que pudo dar en muchos casos respuestas a planteos que nosotros nos venimos haciendo desde el portal y desde los que conformamos Enfoque Sindical. Así que parece una gran entrevista. Sí, la verdad que se disfrutó. Espero que quienes nos estuvieron siguiendo y quienes nos sigan después en las redes a través de YouTube, de Twitter, de Facebook, de Enfoque Sindical, lo hayan disfrutado. La verdad que es un placer poder hacer este programa, poder vincularnos de esta manera con los actores, con los protagonistas del sindicalismo nacional. Y me parece que Claudio Marín es un actor preponderante, un tipo al que hay que escuchar, del que hay que aprender. Y es la verdad que es una hermosa entrevista. Bueno, calculo que la viste igual. Sí, coincido plenamente. Mando un chivito. El martes, mande, para eso estamos, viejo. Sí, así con eso podemos ir terminando. El martes, que no se olviden de sintonizar Subterradio para escuchar Enfoque Radio, un primer noticiero gremial conducido íntegramente por mujeres, que seguramente vamos a tocar ahí con las compañeras la cuestión de las obras sociales y la discusión sobre la salud. Así que simplemente me dijeron que les pase este chivito, así todos los que nos están viendo y escuchando lo tienen a mano, martes 18 horas. Gran programa Enfoque Radio, aparte de un programa conducido íntegramente por mujeres, también marcando la línea de lo que se busca desde Enfoque, que es estar a la vanguardia, si se quiere, siempre quise decir esta palabra, a la vanguardia de todas las discusiones y de todos los planteos políticos, culturales y de género en este momento, que son muy importantes. Yo creo que si hay una discusión o que si hay algo que viene a replantear todo desde cero, es esta discusión de géneros y de las mujeres ocupando los lugares de poder y de decisión en todas las estructuras políticas, sindicales que hay en este país, y lo podemos llevar al mundo también. Sí, y en particular las sindicales, que obviamente en ese históricamente viene más complicado el tema. Viene bravo. Por eso también muchas veces se nos complica a nosotros entrevistar a mujeres secretarias generales, ¿no? Porque evidentemente todavía no se genera ese recambio tan necesario
que aparece aparte en las bases de toda agrupación sindical, incluso del trabajo mismo. Digo, no está la representatividad dada de la misma manera en la que aparecen las bases. Eso Exactamente. Está clarísimo, está clarísimo. Así que bueno, Emi, yo creo que le podemos dar cierre a esto, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, dale, te mando un abrazo. Muchísimas gracias te mando un abrazo y muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, ¿eh? Nos vemos la próxima. El 15 días.